desde los orígenes de esta supuesta democracia, porque también creo que cuando hablamos de democracia hay muchas interpretaciones de lo que es democracia o hasta dónde llega o cuándo se puede utilizar esta palabra democracia y cuál es su contenido real y verdadero. Pero por eso hablamos de una democracia liberal, una democracia que nace con las dos revoluciones, francesas por un lado y por norteamericana por otro, digamos, donde aunque, como bien decías tú, viene desde el griego, ¿no? Lo romano, que supuestamente, yo creo que ahí sí, hay más que supuestamente que ver qué sentido le estamos dando a esta democracia, ¿no? Pero si interpretamos el término, porque es el gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, si entendemos que es el gobierno del pueblo, nunca ha sido el gobierno del pueblo, desde mi punto de vista. Por supuesto que no. Nunca. Porque el pueblo siempre, probablemente si lo pensamos, el más grande engaño que entra y con el que arranca la democracia liberal y finalmente a raíz de la Revolución Francesa es la creación del concepto de nación. ¿Quién es soberano? Soberano es la nación, no es el pueblo, ¿no? Correcto. ¿Y quién representa a la nación? ¿Quién? Y la nación no puede expresarse, no puede hacer leyes. Claro, no cualquiera puede, no cualquiera puede representar a la nación. Entonces, ¿quién son los que representan la nación? Obviamente son las personas que tienen una instrucción y saben leer y escribir, ¿no? Y ahí se innesca, digamos, se introduce esta primera grande trampa. Nosotros tomamos como referentes de un cambio sustancial entre el antiguo régimen y supuesta democracia, ¿no? Pero no hay cambio. Es decir, el cambio es como decía en el gato pardo, ¿no? En el gato pardo en un momento se dice que hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Entonces, ¿qué se hace con las revoluciones? Con la Revolución Francesa sustituye un poder a otro, sustituye al rey por la burguesía, ¿no? Sustituye un parlamento que está hecho, que se constituye sobre la base de un censo elitista y por lo tanto en los que solo están representadas una determinada clase social, ¿no? Y por lo tanto eliminamos al rey con sus arbitrios y ponemos la burguesía con muchos más arbitrios. De hecho, a veces eh, a mí sí creo que deberíamos reflexionar en la importancia que le damos a la Revolución Francesa como un elemento de ruptura, ¿no? Pero finalmente no se rompe nada, porque sí, eso, la burguesía le sustituye al rey, se garantizan los derechos de los burgueses, pero en Europa sigue habiendo gente que muere de hambre, pobreza, gente que no participa y una exclusión sistemática de algunas categorías de, de la ciudadanía, ¿no? Exclusión sistemática que llega hasta nuestros días, bajo el égida de la democracia, ¿no? Y tú citaste, los extranjeros siempre han sido excluidos. Gracias a la ley de extranjería, los extranjeros no tienen derecho, mucho menos tienen derechos políticos, pero no tienen ningún otro derecho en algunos casos, ¿no? Y por lo tanto, sí hay una exclusión sistemática de determinados sectores, ¿no? Entonces, nunca la democracia liberal ha coincidido con el sentido pleno de la democracia. Siempre hemos jugado con este concepto de representación, pero el problema más grande es que además luego hemos ido pasando y generalizando no solo un concepto de representación, ¿no? Sino además un concepto mayoritario. Porque si nosotros miramos en la historia de los sistemas electorales, que también me parece importante, porque cuando hablamos de democracia tenemos que dirigir nuestra vista también a eso. Los sistemas electorales han ido, la teoría ha ido privilegiando los sistemas mayoritarios
Y finalmente, en los sistemas mayoritarios, ¿qué porcentaje de población está representado? A ver, si pensamos, por ejemplo, a cómo se elige el porcentaje que elige, ¿no? Y los representantes de todo tipo, a veces muy bajo, a veces son 25, 28, 30% de la población. Entonces, nada que ver, ninguna coincidencia con este concepto de demos que toma sus decisiones y sistema representativo liberal. Ujú. Eh, y ¿cuál ha sido el discurso que ha venido justificando todo esto? Que, bueno, que era imposible no consultar al pueblo y era imposible. Los primeros instrumentos de democracia directa se introducen ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, mediados, no estoy, mediados del siglo XX se introducen. Y aunque tengan un éxito espantoso en algunos países, no se implementan regularmente en las constituciones, que son instrumentos realmente de expresión de todos y todas, ¿no? Alguno me podría decir, bueno, pero ahí también hablamos siempre de mayoría. Por supuesto, pero ya son mayoría de la totalidad, por lo tanto son la mitad más uno de la totalidad de los ciudadanos, ¿no? Si nosotros escalamos en un sistema representativo, la representación se diluye completamente. Y, y además, el sistema representativo supuestamente democrático ha ido poco a poco, tal vez, así como decía, ¿no? Que este sistema arranca con una clase dominante que controla y que hace la ley, por eso luego el principio de legalidad, la reserva de ley, todo está conectado, ¿no? Es un control sistemático de todo el sistema a través de todos los instrumentos que están en mano a los representantes que representan la nación, ¿no? Y este sistema muy bien organizado se va reproduciendo. Y finalmente, hasta en los países donde nosotros tenemos los parlamentos más fragmentados, y ahí tengo alguna experiencia por ser italiana fundamentalmente, Ujú. y porque sabemos que siempre ha sido un problema aunar esta voluntad popular, ¿no? Aunque en estos países que ahora ya han perdido esa característica gracias a las reformas de las que hablaba con anterioridad, aunque en estos países siempre ha habido un poder fáctico que ha estado controlando, ¿no? A través de diferentes mecanismos clientelares, y bueno, clientelares hasta que no ha llegado la tele y los, ¿por qué no decirlo ahora, no? Las redes creo que ahora hacen política, evidentemente, ¿no? Y las redes también son controladas, ¿no? Por parte de quien puede controlarla y que tiene los recursos para controlarla. Y finalmente, eh, digamos que esta supuesta democracia liberal se ha ido alejando cada vez más y yo sí creo que ahora podemos casi decir que hay dos voluntades que son opuestas en algunos casos, ¿no? Una voluntad representativa y una voluntad verdadera del pueblo que quisiera otras cosas. Alejamiento de lo político, ¿por qué la gente ya no cree en lo político? Porque se ha ido, se le ha ido de las manos, ya no tiene ninguna relación, ¿no? Y esto ha, digamos, hecho que todo se vuelva más evidente y también que ya haya digamos, alejamiento y desinterés. Ya como, mira, yo cuando era pequeña en Italia, en cada barrio había una sede de partido. En cada barrio había una sede de partido. De todos los partidos que estaban. Y en la sede de partidos se hacía la vida social. Mm, Mi abuelo, mis tías, eh, eh, era ahí su vida. Y
quieras o no, de alguna, y además los representantes eran, el sistema permitía que estos representantes eran representantes barriales y luego que fueran, ¿no? Maravilloso. No, maravilloso, pero todo esto ya no existe. Eso se rompió, se perdió completamente. Y de hecho, a veces yo, la gran diferencia, ¿no? Yo escuchaba en la mesa del domingo hablar de política a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos. Se hablaba de política y se decía, eso está bien, se conocían los nombres de las personas que estaban, ¿no? Representándolos. Sí hubo un momento en el que parecía que algo se podía ajustar, ¿no? De esta relación entre democracia liberal y verdadera representación de las personas. Pero esto fue muy breve, ¿no? Fue digamos, desde la Constitución hasta los años, los años 70, ¿no? Que luego la caída del muro de Berlín yo creo que es un elemento dirompente, ¿no? Cae el muro de Berlín y ya se pierde todo. Se pierde todo, se pierde lo poco que se había avanzado en todo este sentido realmente participativo, ¿no? Y se pierde todo porque, por eso, el neoliberalismo, este Estado liberal vuelve con toda la fuerza, porque ya No se refuerza. no, ¿eh? Se refuerza, claro, ya no tiene enemigo, ya no hay alternativa, o yo, o yo, yo. Y A eso me refería justamente con la pregunta, porque el liberalismo, el sentido del liberalismo apunta al individuo, claro, al derecho individual, por supuesto, pero está opuesto naturalmente al derecho de lo colectivo, ¿no? Que está inmerso de en el lo sentido participativo, democrático. claro, por supuesto, por supuesto. Y de hecho, nos vamos alejando, es decir, la historia que nos dice que cada vez menos, es decir, más perdemos el contacto con ese sistema representativo. Con lo que era el concepto. Para quienes nos van a ver, todo lo que, todas estas palabras de Claudia tan ciertas, que nos está dando toda una historia. La democracia es el poder del pueblo, pero ya no es eso. La democracia liberal sería el poder del pueblo con libertades. No es eso. Desmitificar. Todo esto es muy importante para la humanidad. Sigamos con esto. Sí, Claudia, una cuestión importante que mencionas, ¿no? O bueno, que yo más bien quería recalcar, es en el origen, ¿no? Eh, Demócratas y liberales se entienden por separado, tienen discursos separados y en algún momento de la historia se juntan, pero con un fin específico que es quitar el poder a la monarquía y quedan unidos, quedan vinculados, pero ahí también empiezan las fricciones, ¿no? Pero nosotros ya heredamos eso y con eso nos quedamos. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Entenderlos por separado, entender que democracia y liberalismo no pueden juntarse, no hay manera de juntarlos. Eh, yo sí creo que no hay manera, porque, es decir, es como cuando tú haces un molde, ¿no? Y lo haces con una finalidad, ¿de acuerdo? Ujú. Tú haces un molde que tiene una determinada finalidad, que es exactamente la de reservar a algunas élites el control, ¿sí? Este molde puede funcionar para que realmente haya un control del demos de la gente. ¿Puede servir este mismo molde? Yo creo que no, Claro. ¿sí? No sé, dime. A no ser que sea una élite que sea sensible a las necesidades y expectativas de la población. No hay élites. Lamentablemente las élites A no ver, les interesa eso. Yo sí creo que eh, eh, el verdadero sentido de la democracia es que la gente pueda hablar y opinar, Lógico. ¿sí? Así como hacía, como te digo yo, en la sede del partido hace tiempo. Eh, y claro, pensemos en los problemas que hemos tenido con la democracia interna de los partidos políticos también, ¿no? De los sistemas. Ahora creo que acaban de anular no sé cuántas listas porque no han seguido los procesos.
democrático interno. Y esta vez se anulan porque probablemente hay algún interés, pero normalmente a nadie le interesa, ¿no? Lo que pasa en un partido político. Es decir, no tenemos esto es el problema. No hay posibilidad de establecer ya una cercanía entre representante y representado. Sí, esto se rompió, se corrompió, se deshizo, ¿no? Entonces, no hay, creo, cómo, pero sí hay cómo repensar digamos, la expansión de la democracia directa, ¿sí? Ujú. Y creo que la tecnología nos No da, tenemos medios, pero así como puede ser un medio, ¿verdad?, para claro, unir a la por gente, supuesto, también puede ser un medio para separarla, no, dispersarla, no, porque sobre eso hay todo un debate yo sé que hay desde un el área de debate, la comunicación, es decir, claro, los medios digitales ahora, ¿no? separan, Más que orientar, confunden. sí, y separan además, enfrentan, Convierten las mentiras en verdades. Y eso es problemático en muchos sentidos. no, Es pero decir, cómo orientas hacia una ciudadanía si estás convirtiendo en verdad algo que no lo es? bueno, yo creo que hay que empezar con procesos cercanos, ¿no? Empezando desde, por ejemplo, está demostrado que los presupuestos participativos tienen éxito porque la gente se involucra, ¿no? Así. ¿Sí? Esto está Bueno, ese demostrado sería el ya. resultado. Exacto, eso está demostrado. Pero alguien está hablando de esto. A ver, ¿cómo involucramos a las personas en las decisiones políticas? Desde abajo, desde pequeñitos lugares. Y tenemos también un ejemplo no solo en estos presupuestos comunitarios que han funcionado en gran parte, y tal vez expliquemos un momento qué es el presupuesto comunitario. Es una manera de que la toma de decisiones respecto de los gastos municipales de algunos municipios se toma realmente conjuntamente por parte de todos y todas los ciudadanos. Y entonces, en este caso, no, esto ha funcionado, pero ¿por qué nadie dice que ha funcionado y intenta replicarlo cada vez más? Nadie, porque no le interesa educar a la participación. La No hay participación una discusión porque no hay interés de no hay que algo interés, así porque se seguimos, conozca. claro, no hay interés de que se conozca, porque mejor que el presupuesto lo controlen dos o tres personas y si son mi amiga, mejor. Sí, yo hablo de manera muy, digamos, dura a Claro que veces, sí. pero creo que el No, problema es eso, porque, claro, cuando el municipio gestiona comunitariamente el presupuesto, ya no el alcalde, su partido, su gente alrededor que gestionan esto, ¿no? Entonces, el problema, yo sí creo que tenemos que pensar exactamente estas reflexiones, ¿no? El hecho de que la democracia solo podía ser de este tipo, con una democracia con determinadas características, donde solo deciden las mayorías, nunca nos han hecho reflexionar y además nunca nos han educado a, a estos otros procesos comunitarios de consenso, de colaborativo, de responsabilidad, ¿sí? Entonces, evidentemente ni entran en nuestro imaginario. Y si entran, no dice que son imposibles. Sí. Y claro, las redes son otra cosa, porque ahí no hay conocimiento. Yo sí creo que hay que retomar y reapropiarse de todos aquellos procesos que nos permiten dialogar, entender y decidir conscientemente. Claro, esto no se hace de arriba hacia abajo, esto se hace de abajo hacia arriba, porque es una absolutamente. construcción, ¿no? Lenta. Entonces, hay procesos constituyentes hechos ya a través de la participación. Claro, en lugares pequeños, obviamente, ¿no? A través de la participación directa, a través de Internet y de la posibilidad de entrar en una página y opinar. Y han funcionado en lugares pequeños. Pero, ¿quién sabe de esto? Nadie.